Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a ver un vídeo sobre cómo realizar cambios de números de base 10 a cualquier base. En este primer ejemplo pues vamos a ver un ejercicio para ver el proceso que se sigue para convertir un número en base 10 a base binaria. Todo esto luego lo vamos a emplear para transformar ese proceso en código en FreePascal. Bien, entonces tenemos que queremos convertir el número en base 10 67 a el número que sea en base 2, es decir, transformar el 67 que está en base decimal a un número en base 2. Entonces el proceso que se sigue para realizar esa conversión es el que sigue a continuación. Inicialmente cogemos el número de entrada y lo que hacemos es realizar la división, de la cual la división naturalmente entre 2 en este caso, porque es a la base a la que estamos convirtiendo el número en base 10. Entonces realizamos esa división y tenemos dos valores, uno es el resto y otro es el cociente. Bien, entonces hallamos el cociente, que es 33 por 2 66, más 1 es 67, por lo tanto 1 es el resto, 33 es el cociente. Y ahora lo que hacemos con el cociente de esa división es repetir el mismo proceso, dividirlo entre la base, que en este caso es 2, 2 por 16, 32, más 1, 33. Y también tenemos este resto, igual que teníamos antes. Ahora tenemos 16, pues entre 2, 8, resto 0, 8 entre 2, 4, resto 0, 4 entre 2, 2, resto 0 y 2 entre 2, 1, resto 0. Entonces este es el proceso que seguimos. Tenemos un número inicial y lo vamos dividiendo sucesivamente por la base a la que deseamos convertir ese número, en este caso es 2. Mediante las sucesivas iteraciones o las sucesivas divisiones tenemos un cociente y un resto. El resto lo tenemos que tener en cuenta porque luego lo vamos a utilizar para hallar ese número en la base a la que deseamos convertir, y el cociente lo reutilizamos para realizar el proceso en definitiva, realizar sucesivas iteraciones. Bien, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, hemos hecho toda esta operación, y ¿cuál es el resultado o cómo sabemos cuál es el número en base 2 que hemos hallado? Pues lo que tenemos que hacer es coger el último cociente y luego todos los demás restos, todo ello en orden inverso. Es decir, que el número en binario que representa el 67 en decimal es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Es decir, el último cociente y los sucesivos restos concatenados, todos ellos de forma inversa, conforman el número en base 2 resultante. O sea que 67 en base 10 es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 en base 2. De todas formas, si lo queréis comprobar, lo que podéis hacer es el proceso inverso. Tenéis un número en base binaria, pues lo podéis pasar a base 10 gracias al teorema fundamental de la numeración que vimos anteriormente. Entonces rápidamente se puede hallar viendo qué lugar ocupa este 1. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 elevado a 6 es 64, más 2 elevado a 0 más 2 elevado a 1, que en definitiva es 3, 64 más 3 es 67, por lo tanto es correcto. Entonces quiero que os quedéis con la idea de este ejemplo porque es el proceso que vamos a seguir siempre para convertir un número en base 10 a una base P, y siempre que estamos trabajando con enteros. Bien, entonces vamos a continuar ahora y cómo podríamos implementar este proceso en programación. Es decir, tenemos esta idea y ahora nosotros queremos implementar esta idea en un lenguaje de programación. Vamos a utilizar FreePascal porque esta serie trata sobre vídeos de FreePascal. Es una manera de implementar estos problemas, pero podríamos utilizar cualquier otro lenguaje que soportase las ideas que vamos a manejar. Entonces, ¿podríamos usar algún tipo de sentencia repetitiva? Y nos pregunta cuál. Pues bueno, yo os aconsejo que una vez visto este proceso me dijeseis si sería aconsejable o si podríamos utilizar una sentencia repetitiva o un ciclo, un bucle, todo es lo mismo, y
en ser cierto eso, pues cuál sería esa sentencia o cómo lo implementaríamos. Entonces yo ahora pues os propongo una idea. Podríamos utilizar un ciclo while porque de entrada, sin realizar ningún cálculo, no sabemos cuántas divisiones vamos a realizar. Todo ello depende de la base y del número con el que estemos tratando. De todas formas, esto que estoy aquí diciendo lo vamos a ver cuando veamos el caso general. Vamos a ver cómo podríamos saber de antemano el número de iteraciones, pero como nos es indiferente, pues podemos utilizar un ciclo while perfectamente. Y la condición de continuación, es decir, vamos a hacer un ciclo que va a realizar, o sea, nosotros la primera acción que vimos, es decir, la acción que se lleva repetidamente es la siguiente, o sea, tenemos un número, lo dividimos entre la base y hallamos el resto y el cociente, que son los datos que necesitamos nosotros. Entonces, y luego, una vez tenemos el cociente, aplicamos el mismo proceso sucesivamente. Entonces, este proceso, es decir, esta operación, vamos a llamarla aislada, pues se realiza mediante iteraciones. Entonces va a haber un momento que tengamos que parar y ese momento viene dado por una condición. Entonces, si nos fijamos en esta sucesión o en estas operaciones, ¿cuál sería la condición de parada? Pues aquí nosotros hemos continuado dividiendo hasta el momento en que el cociente ha sido menor que 2, porque aquí cuando el cociente era 2 seguíamos dividiendo. Aquí hicimos 2 entre 2, 1, y en ese momento cuando fue menor que 2 pues hemos parado. Entonces una condición pues podría ser mayor o igual que 2. También podría ser mayor que 0, pero bueno, tendríamos que realizar otras cosas. Bueno, esta podría ser una condición de parada, porque como vemos aquí funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, una vez hallásemos todos los restos, pues también tendríamos que añadir este cociente. Si pusiésemos que el dividendo fuese mayor que 0, entonces soportaría 1, haría la división 1 entre 2, que cabría a 0, y el resto sería 1, que también es lo que deseamos. Por lo tanto, se cogerían todos los restos y ya no habría que añadir ese cociente a mayores. Lo que ocurre es que cuando fuese 0, pues no lo soportaría. Bueno, en fin, una vez lo vayamos a implementar, pues nos daremos cuenta qué condición exacta debemos proponer y qué código debemos emplear para que todo funcione correctamente. Bien, entonces va a haber un ciclo while, condición dividendo mayor o igual que 2. Entonces en cada iteración hallamos el resto y lo almacenamos de manera inversa, es decir, vamos a hallar, el primero va a ser el 1, luego va a ser el 1, luego el 0, que va a pasar a la primera posición, es decir, vamos a ir almacenándolos de forma inversa, es decir, haciendo una concatenación inversa. Bien, además, en cada iteración debemos actualizar el dividendo, porque claro, aquí este es el dividendo inicial, el número inicial es 67, y luego para la siguiente iteración va a ser el cociente de 67 entre 2, que es 33. Entonces vamos a ir haciendo las divisiones y hallando ese cociente, que en definitiva es actualizar un dividendo. Bien, y cuando termine el while, pues deberíamos, con esta condición de ser mayor o igual que 2 o ser mayor o igual que la base, pues deberíamos concatenar finalmente de manera inversa el cociente último que tenemos en el proceso que tenemos aquí. Bien, entonces ahora, generalizando todo el proceso, pues vamos a ver cómo convertir un número en base 10 a base Q. Entonces el problema es, sea n un número en base 10 que queremos convertir a un número m en base Q. Entonces es la misma idea, simplemente que ahora en vez de ser 2 pues es Q, pero la idea es la misma. Entonces, si nos fijamos en el posible proceso que podríamos seguir, pues si os fijáis es idéntico, solo que en vez del dividendo de ser mayor o igual que 2 es mayor o igual que Q. Bien, entonces ahora lo que yo he hecho es generalizar ese proceso y de esta manera. Entonces, inicialmente pues vamos a tener un n, que es el n de entrada, y la Q se va a mantener como divisor en todas las divisiones que hagamos. La Q es constante como divisor. Luego pues tendremos los sucesivos restos, que como veis he denominado de igual manera
de tal manera que van a ser también las posiciones que ocupen en nuestro número final. Si recordáis, d sub 0 era el elemento que estaba más a la derecha, y si hacemos la concatenación inversa de los restos y el cociente, veréis que d sub 0 queda más, es el que queda más a la derecha y el cociente es el que queda más a la izquierda. O sea, este es el más importante y este es el menos importante. Bien, entonces, simplemente lo que he hecho es generalizar el ejemplo anterior. Es decir, aquí nosotros vamos a tener un cociente que naturalmente va a estar truncado, no va a ser la división real, sino la división entera. Entonces, en cada iteración lo que hacemos es dividir n entre q elevado a la posición. Bueno, esto es más sencillo si lo vemos como que vamos actualizando ese dividendo y dividiéndolo entre q cada vez. Lo podemos ver de esta manera y pues los restos son los que tenemos aquí. Empezamos en d sub 0. Si os fijáis, aquí este n es como si estuviera dividido entre q elevado a 0, que es 1, por tanto es n. Entonces, posición 0, 1, 2 y continuamos hacia adelante. Y luego aquí llegamos a esta posición que es la penúltima y que viene dada por el logaritmo en base q de n. Esto, si comprobáis el ejemplo anterior y haciendo pruebas, pues veréis que podéis hallar este índice a través del logaritmo en base q, porque lo estamos generalizando, sería el 2 para el ejemplo anterior, y dn, que es la entrada que nosotros tenemos inicialmente. Y naturalmente, como estamos en la penúltima posición, menos 1, por lo tanto aquí el q se elevaría al mismo exponente, como si os fijáis aquí también tenemos el mismo exponente en todas las q's. Y por último, pues tendríamos como cociente el n partido por q elevado a logaritmo en base q de n. Bien. Además, bueno, si nos fijamos aquí, vamos a aplicar este ejemplo para el otro. Si nos fijamos aquí, en este caso, por ejemplo, n es 67 y la base es 2. Bueno, cabe resaltar que también este logaritmo lo vamos a aplicar de manera entera, o sea que vamos a truncar el resultado. Si nosotros hacemos el logaritmo en base 2 de 67, pues 2 elevado a 6 es 64 y hasta 67 pues es un poquito más. O sea que el resultado log en base q de n sería 6, un poquito, pero como lo vamos a truncar es 6 y al restarle 1 es d sub 5. Entonces, si nos vamos al ejemplo anterior, este elemento debería ser d sub 5. Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y es correcto, este elemento es el d sub 5. Y por lo tanto este q pues también lo elevaríamos a 5. Bueno, en fin, se puede realizar actualizando simplemente el dividendo. Y aquí llegaríamos al 6. O sea, si aquí era 6 menos 1, 5, pues aquí ya 6. Entonces sería n entre q elevado a 6. O sea que haremos la división de n, que es 67, entre 2 elevado a 6, que es 64. O sea que haríamos la división entera de 67 entre 64, que es 1 simplemente. Entonces, como veis, es el resultado que obtuvimos aquí, que es 1. Bueno, es simplemente una manera de escribir el proceso anterior de manera genérica, y bueno, también le hemos añadido, como anteriormente, el código que puede servir para realizar la implementación en un lenguaje de programación. Bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Si es así, podéis darle like, agregarla a favoritos para accederle más fácilmente y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.